Bien, mis niños, entonces ahora vamos a trabajar el área de personal social y hoy día vamos a hablar acerca de las etapas de la historia del Perú. Vamos a conocer un poquito más acerca de la historia de nuestro país, el lugar donde vivimos, nuestra casa, nuestro hogar, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar a explicar, ¿sí? Acá les estoy mandando una ficha, ¿sí? Para que ustedes también puedan trabajarlo. Dice etapas de la historia del Perú, ¿sí? Etapa pre-inca, etapa de la conquista, etapa del virreinato, etapa de la emancipación y etapa de la república. Son las etapas de la historia de nuestro país, de nuestra historia del Perú. ¿Sí? Entonces, mis niños, empezamos a trabajar. Cuando yo hablo de las etapas, me refiero pues a la historia, ¿no? Todo nuestro pasado que tenemos, ¿sí? Y todo empezó con la etapa pre-inca, dice, aquí se ubican las culturas, ¿sí? Las culturas Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, etcétera, y otras culturas más, ¿sí? Entonces, de ahí pasamos a la etapa inca. La etapa inca es la etapa en la que se desarrolla el imperio incaico, ¿sí? Etapa donde se desarrolla el imperio incaico. Luego viene la etapa de la conquista. En esta etapa es la llegada de los españoles, dicen, ¿sí? ¿Se acuerdan de los españoles? Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. De ahí viene la etapa del virreinato, es la etapa de organización y fusión de dos grandes culturas, europea y americana. De ahí viene la etapa de la emancipación, que viene a ser el proceso de recuperación de la autonomía del Perú, lograda por los precursores y próceres. Y de ahí viene la etapa de la República, que es la etapa en la que se logra la independencia del Perú. Nosotros en el transcurso, bueno, a partir de hoy y en el transcurso de los días, ¿no? Vamos a hablar acerca de cada una de las etapas. El día de hoy vamos a empezar hablando acerca de las etapas pre-inca. ¿Por qué llamamos pre-inca? Porque esto sucedió antes de los incas, no antes del imperio incaico, todas estas culturas que vamos a hablar el día de hoy. A modo de que aprendamos las etapas de la historia del Perú, les he puesto estas preguntitas para que ustedes puedan responder, ¿sí? Por ejemplo, dice, responde, dice, ¿sí? ¿Cómo se llama la etapa en donde se logra la independencia del Perú? Es la etapa de la República. Entonces vamos marcando la etapa de la República. Dos, la etapa del gran desarrollo del imperio inca es la etapa inca. Muy bien. Tres, es la etapa de los precursores y próceres. Vamos a marcar la etapa de la emancipación, ¿no? Porque ahí empieza. Cuatro, la cultura chavín la encontramos en la etapa pre-inca, ¿sí? Porque ahí hablamos de todas las culturas. Vamos a empezar el día de hoy justo a hablar de las culturas. 5. La fusión de dos grandes culturas, europea y americana, la encontramos en la etapa del virreinato. Así es, mis niños. Entonces, una vez que ya hemos marcado todas las respuestas, vamos a pasar a la siguiente ficha. Muy bien, ¿qué dice acá? Dice culturas pre-incas. Es un mapa que les estoy enviando con las culturas que vamos a trabajar el día de hoy. Las culturas que vamos a trabajar el día de hoy son la cultura Caral, ¿sí? La cultura Chavín, la cultura Paracas, la cultura Nazca, la cultura Mochica. Entonces, vamos a trabajar todas estas culturas y lo que van a hacer ustedes en este mapa es buscar el departamento donde se desarrolló, disculpen, la cultura y van a pintar el departamento, ¿no? Van a escribir ahí el nombre de la cultura y van a pintar. Por ejemplo, ¿dónde se desarrolló la cultura Paracas? En el departamento de Ica. Entonces ustedes van a ubicar en el mapa del Perú el departamento de Ica, van a escribir ahí Paracas y lo van a pintar, ¿no? El color que ustedes deseen, ¿ya? Y de igual manera van a hacer con la cultura Caral, la cultura Chavín, la cultura Nazca y la cultura Mochica. Muy bien, mis niños, entonces seguimos avanzando. Acá tienen un pequeño pensamiento, puede decirse, ¿no? Dice, recuerda, nuestro país es tan hermoso como su pasado. Debemos estar orgullosos de él. Muy bien, mis niños. Entonces, ahora pasamos a la siguiente ficha.
Vamos a hablar acerca de la cultura caral, ¿sí? Pero antes de hablar de la cultura caral, yo quiero compartir con ustedes un video para que ustedes aprendan un poquito más acerca de las culturas que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí, mis niños? Entonces voy a compartir con ustedes un video. Cultura caral. La cultura caral tiene aproximadamente 5.000 años de antigüedad. La ciudad sagrada de Caral se encuentra ubicada en el Valle de Supe, 200 kilómetros al norte de Lima, en Perú. La economía de la cultura caral era la agricultura y la pesca. Los pobladores del litoral pescaron y recolectaron diversas especies marinas, principalmente anchoveta, choros, machas, mientras los agricultores del valle produjeron algodón, mates y especies alimenticias como la chichara, frejol, camote, zapallo, calabaza, papa, maní, palta, ají, pacae, guayaba, maíz, etc. La religión. Lo que mantuvo unido a la población caral fue la religión, que se usó como medio de cohesión y coerción social. La religión en esa época fue la política del Estado para el control de la población, de la producción de bienes y su circulación. Ello está representado en los grandes monumentos de carácter religioso, las pirámides, con sus plazas, atrios y altares del fuego sagrado, en donde se llevaron a cabo las diferentes festividades del calendario ceremonial, símbolo de su identidad cultural. Las periódicas reuniones y actividades conjuntas como la renovación de las pirámides permitían el reconocimiento del poder y fortalecían la identidad cultural. Cerámica. En general se considera la cultura caral como precerámica, es decir, no usaban el calor para transformar la arcilla, aunque sí parece ser que modelaban pequeños ídolos, dejando secar simplemente al sol. Las pirámides. En Caral destacan 7 grandes pirámides, rodeadas de otras varias pequeñas, sumando 32 montículos en total. Sus constructores organizaron esta ciudad en 2 sectores, uno alto y otro bajo. En esta imagen se puede apreciar la pirámide mayor. Se ubica en el sector alto de Caral. Consta de un volumen piramidal escalonado y una plaza circular adosada a su fachada. En la siguiente imagen tenemos la pirámide Huanca. Lleva ese nombre pues está alineada a una huanca, que es una piedra larga hincada en el suelo, y seguramente su función debió ser astronómica. Una línea imaginaria, ordenada en la misma trayectoria, la huanca con el atrio en la cima de la pirámide, pasando por el medio de la escalera principal, que conduce del nivel suelo a la cima de la pirámide. Chavín. Grandes astrónomos. Hace más de 3.000 años, en un territorio llamado Chavín de Huántar, se desarrolló una cultura muy importante, Chavín. Sus pobladores construyeron allí, en una pequeña quebrada, grandes templos que les permitieron observar muy bien los astros. Los sacerdotes que dirigían estos desde zonas lejanas, venía mucha gente para consultarles cuándo llovería, para saber cuándo debían sembrar lo que después sería su alimento. La gente creía que estos sacerdotes se comunicaban con los dioses y que estos les transmitían importantes conocimientos. En honor a esos dioses, los sacerdotes mandaron hacer grandes esculturas de piedra como el Lanzón, el obelisco Tello y la estela de Raimondi. Todas ellas tienen apariencia
sus pobladores imaginaron a sus dioses. Paracas, grandes tejedores. Cientos de años después, se desarrolló en la costa sur otra cultura importante, la cultura Paracas. Los paraquenses vivieron principalmente en el Valle de Chincha, a 200 kilómetros de Lima, donde desarrollaron una gran agricultura y cultivaron mucho algodón. Con él fabricaron hermosísimos mantos, quizás los más. Los mantos tienen el fondo de un solo color, pero las decoraciones son multicolores. Para teñir los hilos usaron tintes naturales y crearon hasta 190 matices. Imagínate. Los paraquenses también son muy conocidos por sus cementerios. Dieron gran importancia a los entierros, pues rindieron excepcional culto a los muertos. El muerto era depositado en una canasta y envuelto con numerosos tejidos, de manera que formaban un fardo que adornaban con collares, brazaletes y plaquitas de oro. Desarrollos regionales, grandes agrónomos y artesanos. Luego de que Chavín perdió importancia, surgieron en las distintas regiones de nuestro territorio muchas culturas independientes unas de las otras. Vicus en Piura, Recuay en el Callejón de Huaylas, Huarpa en Ayacucho, Nazca en Nazca, Moche en Trujillo, Lima en Lima y muchas otras más. Durante este periodo, la mayoría de los pueblos desarrollaron técnicas agrícolas que les permitieron ampliar enormemente sus zonas de cultivo. Algunos investigadores afirman que fue en esa época que se construyeron los valles que conocemos hoy. Por otro lado, hubo un gran desarrollo artesanal en la cerámica, la metalurgia y la textilería. Los artistas dieron rienda suelta a sus talentos y cualidades, que aún hoy podemos apreciar en las vitrinas de los museos. Lima. Los limeños de esa época se dedicaron a la agricultura, a la pesca y al marisqueo, extracción de mariscos. Para cultivar, construyeron grandes acequias. Tan grandes eran que hasta hoy los limeños confunden una de ellas con un río, al que llaman surco, pero que es en realidad un gran canal de regadío. Los limeños también se convirtieron en grandes buceadores para poder recoger moluscos. Así recolectaron unos caracoles llamados taís chocolata, que viven 8 metros bajo el nivel del mar. Además, construyeron grandes pirámides truncas de hasta 20 metros de altura. Muchas de sus paredes fueron de colores muy llamativos, como el amarillo y el rojo. Nazca, grandes buscadores de agua. Los nazquenses, es decir, vivieron en la costa sur y son conocidos porque se las ingeniaron para ganarle tierras al desierto, al que convirtieron en un lugar donde se podía vivir. Fueron notables buscadores de agua. Construyeron galerías filtrantes o canales subterráneos que les permitieron hacer que el agua que está debajo de la tierra saliese a la superficie para luego llevarla hasta un reservorio, desde donde era distribuida a sus campos de cultivo. Además, hicieron grandes dibujos en la tierra, conocidos con el nombre de las líneas de Nazca. La mayoría de ellos son de animales y funcionaron como un gran calendario. Pero la gente de Nazca es también por su espléndida cerámica. Elaboraron hermosas vasijas polícromas de varios colores, aprovechando la gran cantidad de pigmentos naturales obtenidos de plantas y minerales de la zona. Los alfareros eran excelentes pintores y delinearon sus dibujos. Los Moche. Los Moche construyeron sus hogares en la región del actual departamento de La Libertad y se extendieron por gran parte. Fueron grandes ingenieros hidráulicos, hicieron canales de hasta 32 kilómetros de largo y dieron origen a hermosos y fértiles valles. En cada uno de estos valles vivía un gran señor que controlaba la zona y que era considerado como una divinidad. Uno de ellos fue el gran señor de Zipán,
cuya tumba causa hoy asombro por la belleza de los tesoros que allí se han encontrado. En ella se hallaron maravillosos objetos de oro y turquesas, orejeras, pecheras, narigueras. Los moches fueron también grandes ceramistas. Hicieron vasijas modeladas con formas de animales, rostros humanos, entre otras, y vasijas pintadas con escenas de sus ceremonias. Los Huarpa. Muy bien, mis niños, entonces acabamos de escuchar acerca de las culturas, ¿sí? Este video es muy bonito porque aprendemos más. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a completar acerca de la cultura caral, ¿sí? Dice que la cultura caral es la más antigua del Perú y América, por lo menos tiene unos 5000 años de antigüedad. Se ubica en Lima y dice que cultivaron el algodón, ¿sí? El algodón, y también se dedicaron a la pesca. Muy bien, entonces seguimos avanzando. La cultura chavín se ubica en el departamento de Ancash. Sus construcciones son de piedra, por ejemplo, el templo chavín de Huántar, las cabezas clavas, el lanzón monolítico, la estela de Raimondi, etcétera. ¿Sí? Estamos trabajando algunas de las características de cada cultura. Ya, mis niños, entonces avanzamos y acá tenemos la cultura Paracas. La cultura Paracas se desarrolló en Paracas, en Ica, ¿sí? Se dedicaron a tejer hermosos mantos, momificaron a sus muertos y hacían trepanaciones craneanas. Ellos, se puede decir que esta cultura es la que más sobresale en sus tejidos, en sus mantos, porque eran muy hermosos. Se puede decir que eran los más hermosos mantos que lo que ellos hacían, los que ellos tejían. Aparte de eso, ellos también se sobresalen por sus trepanaciones craneanas, porque ellos operaban, ¿no? Se dice que ellos operaban a su gente, ¿sí? Y también habla mucho de esta cultura, cómo es que ellos agarraban y podía decirse que rendían culto a sus muertos, ¿sí? Porque ellos dicen que los envolvían, ¿sí? Con bastantes mantas hermosas y los colocaban en una canasta, ¿sí? Y así se formaban como un fardo funerario, ¿no? Y los adornaban con collares y accesorios de oro, ¿ya? Muy bien, mis niños, entonces seguimos avanzando. Acá tengo la cultura mochica, ¿sí? La cultura mochica se desarrolló en el Valle del Río Moche, en La Libertad, ¿sí? Ellos sobresalen en su arquitectura porque es monumental, destacan las huacas del sol y la luna. Y algo muy importante que también hemos visto es acerca del señor de Zipán, ¿sí? Dicen que este señor de Zipán hasta ahora llama la curiosidad de muchas personas porque se encontraron demasiados piezas, mucho tesoro, muchas joyas de oro muy, muy bonitas, ¿sí? Muy bien. Y de ahí tenemos la cultura Nazca. Se desarrolló en Nazca, en el departamento de Ica. Su cerámica era llena de colores y formas variadas, ¿sí? Nos dejaron los geoglifos, que son grandes dibujos, ¿no? Hechos en el desierto, en la tierra, ¿no? Las famosas líneas de Nazca. Muy bien, mis niños. Entonces, esta es la actividad del día de hoy, las culturas pre-incas. Entonces, lo que ustedes van a hacer es trabajar las fichas que les estoy enviando mirando este video para que así puedan ir desarrollándolas. Muy bien, mis niños, nos vemos el día lunes. Cuídense.